integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte del secretario de Quórum Legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2, 167, fracción 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 10 minutos del 30 de julio del 2021, declaro el inicio de la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Coacalco. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o algún vocal integrante de la Junta Municipal respectiva en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral, con fundamento en el artículo 146, fracción 9 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento vamos a proceder a tomar la protesta de ley a la consejera Sánchez Santana Filomena Leonorilda, designada por el Consejo General ante este Consejo Municipal Electoral. Si nos ayudan a ponerse de pie, por favor. Consejera Sánchez Santana Filomena Leonorilda, como consejera número 2, está dispuesta a observar la vigilancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección ordinaria de integrantes a los ayuntamientos del Estado de México 2021, por lo que le pregunto a usted, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente los derechos de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del Instituto. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se lo demandan. Le pido a los presentes favor de tomar asiento. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito que dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación y, en su caso, la orden del día. Al respecto, señora Presidenta, le informo que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar al respecto del orden del día? Ninguno. No observo ninguna participación. Señor secretario, por favor, solicite el consenso a las representaciones y someta a votación. Procederé a dar lectura a los puntos del día. El primero será lista de asistencia y verificación de quórum. El segundo, declaratoria del inicio de la sesión. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal respectiva en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral. 6. Informes de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondientes a los meses de junio y julio de 2021, discusión y aprobación en su caso. 7. Informes de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondientes a los meses de junio y julio del 2021. 8. Informes sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente al instituto en su caso. 9. Informe de actividades de la oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal del 6 de junio al 29 de julio del 2021.
10, asuntos generales. 11, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. En vista de que ya se les había hecho la pregunta que si tenían algún comentario y no se observación ninguna participación, señor secretario, por favor solicite el consenso de las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que haya sido propuesto, lo manifieste expresamente. Al no haber ningún pronunciamiento, señoras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quien esté a su aprobación, sírvalo manifestando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Informa usted, señora Presidenta, que la propuesta de orden del día ha sido aprobada. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fue remitido por correo electrónico los documentos referidos del punto 5 al 9, con fundamento en el artículo 161 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura a los documentos antes referidos, en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existiera alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados que con el orden del día lo manifieste expresamente. Señoras y señores consejeros, quienes estén por la dispensa de la lectura de los documentos referidos, pido manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen algo que comentar. No observo ninguna participación. Señor secretario, le pido por favor que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día, sin mencionar que dicho informe será anexado al acta de esta sesión. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes del Consejo, el siguiente punto del día corresponde al informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente a los meses de junio y julio del 2021. Discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Dicho informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe alguna manifestación, señoras y señores consejeros y consejeras electorales, en cumplimiento de los artículos 220, fracción 7 del Código Electoral del Estado de México, 146, fracción 3 y 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, está a su consideración los informes de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondientes a los meses de junio y julio del 2021. Señor secretario, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones y a someter a votación los informes de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente a los meses de junio y julio del 2021. Claro que sí, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existiera alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación de los informes de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondientes a los meses de junio y julio, lo manifieste expresamente. Señoras y señores consejeros, someto a su consideración los informes de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondientes a los meses de junio y julio del 2021.
Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le comunico que los informes de actividades del Consejo Municipal correspondientes a los meses de junio y julio ha sido aprobado por el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. He de comentar que el informe se anexará al acta de esta sesión. Por favor, secretario, deshaga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a los informes de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondientes a los meses de junio y julio del 2021. Gracias, señor secretario. Dicho informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Toda vez que no existe manifestación alguna y en concordancia con el artículo 169 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes del Consejo, el siguiente punto corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas de materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Gracias, señor secretario. Dicho informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe presentado. Toda vez que no existen más participaciones y en concordancia con el artículo 139 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de la sesión. Señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de la oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal 06 del 6 de junio al 29 de julio del 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que dicho informe les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe más alguna manifestación con el uso de la palabra y en concordancia con el artículo 139 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se tiene por presentado el informe mismo que será anexado al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a los asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a los y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, que lo manifiesten levantando la mano, por favor. Toda vez que no hay más solicitud para intervenir con el uso de la palabra y en concordancia con el artículo 169 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sexta sesión ordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Coacalco, siendo las 11:23 del día 30 de julio del 2021. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo.